Entrevista a Jesús Chucho García, autor del libro Caribeñidad, luchador social e investigador sobre herencia afrocaribeña, identidad y cultura de la resistencia. Con él conversamos sobre la afroepistemología. La entrevista se realizó para la edición 130 de Caribe Nuestro y se divulgó el 20 de julio de 2017. A continuación, escucharás la entrevista completa. En la cubierta. A finales de 2016 cayó en nuestras manos el libro Caribeñidad, del escritor Jesús Chucho García. Vanessa me lo regaló. Él fue Jorge, coordinador del Centro de Estudios Afroamericanos Miguel Acosta Sáenz de la UCB, Editor de la revista África América y coordinador de la Fundación Afroamérica y la Red Afro-Venezolana. Su libro Caribeñidad fue editado por la editorial venezolana El Perro y la Rana. Fue una grata sorpresa leer esta obra. Chucho ofrece una visión panorámica de varios temas relevantes del Caribe, como la espiritualidad, la identidad, la música, la resistencia cultural y la herencia afro en la actualidad. Hoy tenemos el honor de montarlo a este barco para conversar sobre afroepistemología. Jesús, bienvenido a Caribe Nuestro y muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo están todas y todos? Un placer estar en el programa Caribe Nuestro a través de la Radio del Sur. Jesús, para los que nos están escuchando, cuéntales de manera sencilla qué es la afroepistemología. El concepto de afroepistemología, ustedes pensarán que es algo rimbombante, pero más bien es el resultado de 33 años de investigación que he tenido a lo largo de mi vida, tanto en África, en América Latina y el Caribe. El punto de partida es que Occidente ha sido el monopolizador de cualquier tipo de conocimiento, ¿no? Desde que comenzó el neoliberalismo. Entonces, por supuesto, por ejemplo, Hegel decía que África no tiene historia porque no había entrado en la historia, según él. Igualmente, algunos pensadores avanzados, podríamos decir progresistas, también cayeron en eso, en anular el tipo de conocimiento que se erigía alrededor de el llamado tercer mundo, en este caso concreto Asia, África y América Latina y el Caribe. Algunos hablan de epistemología del sur, pero nosotros, en la perspectiva africana, hablamos de afroepistemología. ¿Y en qué consiste la afroepistemología? Es ese conocimiento que tiene en primer lugar como punto de partida la filosofía africana. Y la filosofía africana tiene su base sobre la espiritualidad. Es decir, por ejemplo, cuando vemos o cuando asumimos, por ejemplo, la espiritualidad yoruba, donde existe el tablero de Ifá, es un tablero que tiene 1400 combinaciones. Usted va allí, se registra, ahí hay una concepción del mundo. Si vamos al mundo Congo, el mundo también se divide en el mundo visible y el mundo invisible. Si vamos al mundo del vudú, ¿no? Que no son los muñequitos que usted ven de Hollywood, sino también como filosofía, que fue lo que aprendí en la República de Benín, antiguamente conocido como Dahomey, es un conocimiento profundo de lo humano, que muchas veces lo vamos a conseguir como la filosofía también Bantu, que es Congo, Ba es toda la humanidad, es el plural, tú es el ser, Ba tú, todos los seres humanos, con ese carácter de igualdad. Entonces, este conocimiento que hemos llamado afroepistemología tiene su base precisamente sobre la filosofía africana, la concepción que se tiene del mundo, la lengua, la forma, la tecnología, que ha permitido, por ejemplo, que entre esa epistemi que se tiene de la naturaleza, es donde más se han conservado las aguas. Por ejemplo, la zona de la Mayombe, que es después de la Amazonía, la zona más rica en etnobotánica, en oxígeno, en agua. Y al igual que podríamos decir de la Amazonía, también es la convivencia que han tenido los cimarrones, en el caso concreto de Brasil, que se fugaron de las haciendas y crearon los quilombos, que son las quilombolas, que hicieron alianza con los indígenas, conservando precisamente la naturaleza. Entonces la afroepistemología, ese concepto global del ser humano, es una propuesta para la humanidad, para salvar la humanidad, y que pese a los sistemas, al sistema esclavista, al sistema neoliberal, esos conocimientos ahí están vivos, se conservan y se proyectan, como lo dice el proyecto que dejó el presidente Chávez con el quinto objetivo, que es salvar el planeta. Nosotros somos salvadores de este planeta y eso es una concepción de conocimiento de la vida y de la muerte.
En estos 500 años nos acostumbramos a que otros hablaran de nosotros. Que los europeos hablaran de América, Asia y África. Nos llamó la atención que en tu libro tú no hablas de esclavos, sino de seres humanos esclavizados. Hablas de la hacienda como un sistema carcelario. A veces, cuando revisamos los libros de historia de nuestros países, retratan a los esclavos casi como turistas o trabajadores del campo que vinieron voluntariamente a América. Tú ayudas a desmontar esa mentira, nombrando los horrores del sistema esclavista y haciéndolos visibles. Queríamos preguntarte justo sobre ese poder del lenguaje para desnudar estos crímenes. El poder de la palabra para darse cuenta de la crueldad y la brutalidad de los europeos contra los indígenas y los africanos. Ok, en primer lugar, comenzaría por lo último que tú acabas de decir, el darse cuenta. El darse cuenta que hemos estado repitiendo un lenguaje del colonizador, el darse cuenta, por ejemplo, cuando hice la reflexión en una amplia discusión que fue en el año 1999 en San José de Costa Rica, yo dije que nosotros no éramos esclavos, fuimos esclavizados, por ejemplo. Y que al nosotros repetir esclavo, cuando hacemos el binomio negro-esclavo, ¿verdad?, asumimos un concepto colonizador y que cuando tú en la práctica ves a una persona de tez negra dice esclavo, y eso nos lo enseñaron en la escuela. La estrategia estuvo en cómo deconstruir el lenguaje colonial, y así fue como comenzamos a deconstruir ese lenguaje colonial. Es decir, cuando dicen cuando vinieron los africanos o cuando trajeron los africanos, también es otra forma que aparece en los libros en texto de historia, no, cuando nos secuestraron. Y ese secuestro significó, por supuesto, también de cómo el colonizador trató de borrar nuestra historia. En primer lugar, quitando la lengua. Como decía Montesquieu, un inspirador de Bolívar en el siglo de las luces, una forma de colonizar a una persona es quitándole la lengua, no la lengua física, sino el idioma. Entonces no se conservaron los idiomas africanos en las Américas producto de esa colonización planificada lingüística. Y son muy pocas las personas que conservaron la lengua. Apenas se conservan en los espacios religiosos como la Regla Oshá, Abacua, Congo, Paloma Yombe, Briyumba, Quimbisa, o en el vudú apenas se conserva, pero en el habla cotidiana no. Entonces, una forma de eliminar, ¿no?, ¿verdad?, fue eso. Otra forma fue cambiarnos en los nombres. Los nombres en África están muy circunscritos a una historia. Por ejemplo, yo me llamo Ndinga Mbo, es porque mi nombre corresponde a un nombre histórico y Mbo corresponde a la tierra. Entonces tenían que eliminarnos el nombre, porque siempre y cuando conserváramos el nombre, estábamos conservando nuestra historia. El sistema esclavista llevó a todo eso, y desde el punto de vista religioso también fue la forma en cómo nos quitaron la espiritualidad, que pensaron que nos la habían quitado. Pero, por ejemplo, en la tradición Congo, como decimos en muchas oportunidades, en varias conferencias, ok, tú podrás rezar el catecismo, pero adentro tú tienes el mollo es el alma. ¿Y cómo tú atrapas el alma? Es imposible atrapar el alma. ¿Cómo tú atrapas cuando tú estás en la calle el aire? Es imposible. Es decir, entonces se conservaron esos códigos ancestrales. Y por ponerte un ejemplo, en los 5 años que viví en Angola, existe una espiritualidad llamada la Umbanda. Y en Angola viven 17 millones de personas, de los cuales 5 millones son seguidores de la Umbanda. Pero cuando tú luego pasas a las Américas, esa Umbanda hizo resistencia. Entonces tú vas a ver que en Brasil, Argentina, Uruguay, existen más de 30 millones de seguidores de la Umbanda. Es decir, cómo en la diáspora africana el colonialismo no pudo, por la vía de la represión, eliminar la espiritualidad africana. Entonces, esos elementos son importantes para tú tener un punto de partida para la reconstrucción de la memoria histórica, no bajo la visión del colonizador o de la academia castrante, sino la visión misma desde nosotros como sujetos históricos, ¿me entiendes?, transformadores de esa realidad. Y tratar de eliminar esos conceptos que prácticamente trataron por todas las vías de borrar la memoria africana. Nunca jamás un pueblo, siempre y cuando mantenga las raíces históricas, jamás será vencido. Y es así. E igualmente pasa cuando dicen, no, que eran esclavizados o que vinieron. No. La primera migración forzosa intelectual en la historia de la humanidad fue precisamente eso, el secuestro de seres intelectuales de África, que ya conocían, ¿verdad?, el tratamiento, por ejemplo, del hierro
que conocían ya los cultivos de arroz, que no eran de China, por cierto, sino eran del río Níger, que ya conocía de que la Tierra era redonda antes que Galileo Galilei, porque por ejemplo entre los Fon ya existía una gran culebra llamada Dambala, que era que le permitía dar vuelta a la Tierra antes de Galileo Galilei. O así vemos ver, por ejemplo, las primeras universidades en África, que fueron las universidades de Timbuktu, que fueron en 1200 y tanto, o la primera Carta de Derechos Humanos, que no fue la Carta de Derechos Humanos de los franceses en el año 1768-67. No, fue la Carta de Curucán-Fugá, que se realizó precisamente en Mali, el antiguo imperio Mali, dirigido por Sundiata Keita, en el año 1327, cuando se crea el Imperio Mali, se crea la primera Carta de Derechos Humanos que exigía el respeto a la mujer, el respeto a la naturaleza y el respeto a los prisioneros de guerra. En fin, es todo un desmontaje que en estos 33 años de lucha uno ha intentado hacer, y todo eso yo lo enmarco en lo que tú me estás preguntando. Eso es afroepistemología. Es un reto de la epistemi desde el punto de vista de la africanía y su diáspora. Jesús, en tu libro comentabas que varias de las culturas africanas revalorizan el conocimiento adquirido en la práctica y no en los libros. Te queremos preguntar primero, ¿qué debemos desaprender? Pero sobre todo, ¿por dónde podemos comenzar este redescubrimiento de la diáspora africana? Mencionabas que a veces una palabra, un plato, un baile, un símbolo religioso puede ayudar a la gente a entender cuán cerca estamos de la herencia africana. No, fíjate, es como lo digo allí, tú lo estás recordando. Por ejemplo, cuando yo inicié esta investigación en mi primer viaje a África fue en el año 1984, que fue en la República del Congo. Claro, yo tuve que en primer lugar hacer toda una investigación en los archivos más importantes de Venezuela, sobre la trata negrera, sobre el sistema esclavista. Eso me llevó a Francia, me llevó a Sevilla, España. Pero previamente a eso yo había tomado en cuenta la palabra de mi abuela, la palabra de mi contexto en Barlovento. Palabras como, por ejemplo, Malembe, cuando se va a encerrar a San Juan Bautista y a San Juan Congo. Fueron palabras clave, y cuando yo llego al Congo Brazzaville, porque hay dos Congos, Congo Kinshasa y Congo Brazzaville, pero cuando voy a hacer esta investigación, que yo en el año 1984-85, veo que los ancianos decían Malembe, y yo le pregunto, ¿qué es Malembe? Y yo me decía, Malembe es cuando tú vas caminando, tienes que ir suavemente, tú tienes que llevar la vida suave, tienes que llevar la vida Malembe, ¿entiendes? Pero también me dijeron, pero Malembe también es un enquisi protector de la tierra, es decir, es un santo protector de la tierra. Y fíjense la coincidencia del paralelismo con San Juan. Cuando vas a encerrar a San Juan el día 25, lo vas a hacer con un toque de Malembe. Malembe, Malembe, Malembe nomás, suavemente. El año que viene te vuelvo a sacar suavemente. Es un santo. Pero en Curiepe hay dos santos. Está el San Juan Bautista, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y este es el San Juan Congo. Y el San Juan Congo es más próximo a los Congos porque no es asexuado como las imágenes católica, apostólica y romana. No, San Juan Congo en Curiepe tiene su falo, pero no como algo pornográfico, sino como el falo es como el centro de la vida, es la reproducción permanente de la vida. Entonces tú comienzas a ver de una palabra, luego comienzas a ver desde la técnica del peinado, que son los que se llaman luanguitos, que proceden de la zona Luango, de Congo Brazzaville, que era también un territorio que pertenecía a la civilización Congo de Antótela. O cuando tú ves, por ejemplo, en el estado Bolívar, un pequeñito pueblo llamado Mandinga, que tiene que ver con el imperio Mandinga. O cuando ves, por ejemplo, los tambores cumaco de la sabana, que son los tambores en goma del Congo. O cuando ves esto, y una primicia para ti, cuando ves, por ejemplo, el alpatullera. Y el alpatullera tiene una correspondencia con la cora. El alpatullera tiene creo que 20, 21 cuerdas, la cora también tiene 21 cuerdas, la cora es un instrumento de cuerda en el Imperio Mali, lo que fue el Imperio Mali, y que hoy permanece. Y tienen la misma forma del canto frígido, es decir, del canto casi islamizado. Entonces podemos ver que todos esos elementos, desde una palabra, desde una forma de peinado, desde una técnica de sembrar, desde una forma, por ejemplo, de construir los tambores,
tiene que ver con todo un sistema y no son supervivencias. Son sistemas de conocimiento, para volver de nuevo a la afroepistemología, que permanecen victoriosamente 400 años después, permanecen vigorosos en nuestra América. No sabíamos lo del arpa tuyera, Jesús. Bien interesante esa historia. Ya para terminar, ¿cómo incorporar ese nuevo conocimiento que surja de la afroepistemología a los programas educativos? Hay experiencias similares en Venezuela o en otros países caribeños y centroamericanos donde ese nuevo conocimiento se incorpore al sistema educativo formal. Pero precisamente esa interrogante que tú estás haciendo fue la interrogante que yo tuve, tanto lo que podríamos llamar la Cuarta República como ahora en la Quinta. O sea, ¿qué hacer ahora con todo ese conocimiento? Ese conocimiento tenía que convertirse en política pública. Tratar e incidir, por ejemplo, como hicimos en el año 2009, que en la nueva ley de educación de la República Bolivariana de Venezuela existan 7 artículos sobre la necesidad de incorporar los aportes morales, políticos y sociales de África a la construcción de nuestra identidad. El caso concreto de Venezuela. En el caso concreto de Brasil, en la época de Lula lanzó un decreto sobre la obligatoriedad de la enseñanza de la historia de África desde primaria hasta educación universitaria, ¿entiendes? E igualmente, por ejemplo, en Colombia existe la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, y así hemos estado insistiendo a lo largo de estos 17 años del siglo XXI, porque todo un movimiento internacional de que esos conocimientos se han incorporado precisamente en el sistema educativo. Pero más allá también del punto de vista jurídico, es la lucha contra el racismo, contra la discriminación racial. Y estamos precisamente en el año del decenio afrodescendiente. Estamos en la década del decenio afrodescendiente, o sea, tenemos 10 años. Todos los países deben tratar, como usted decía, incorporar todos estos elementos, no solamente en educación, sino también, por ejemplo, ahorita que en Venezuela estamos ya preparando una propuesta para la discusión, por ejemplo, de la ley de culto, que debían estar incorporados los elementos africanos como tal. En la ley de la juventud logramos que se incorporara un capítulo sobre la juventud afro. Se han creado instituciones en Venezuela como el Instituto contra la Discriminación Racial, así como el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Afro. Así como eso está en Venezuela, está a nivel de América Latina. Es la lucha permanente, pero si eso, como usted dice, no se sustenta sobre un conocimiento o lo que hemos llamado afroepistemología, sería un cascarón vacío. Eso hay que ponerle contenido, y es lo que estamos construyendo y es lo que estamos haciendo, y gracias a este programa, como al que usted me ha invitado amablemente, es que podemos contribuir a difundir también estos logros que hemos, sí, valga la redundancia, que hemos logrado los afrodescendientes después de tantos años de lucha. Muchas gracias, Jesús, por estos minutos para Caribe Nuestro. ¿Unas palabras de cierre? Bueno, una palabra de cierre es que esta lucha continúa, el racismo está vigente. Tenemos que seguir luchando contra el racismo, y luchar contra el racismo es luchar por la inclusión, es luchar por el respeto y es luchar precisamente porque todos seamos iguales. Es la lucha. Claro que sí. Un fuerte abrazo. Conversábamos con Jesús Chucho García, autor del libro Caribeñidad. Él fue coordinador del Centro de Estudios Afroamericanos Miguel Acosta Sáenz de la UCB, editor de la revista África América y coordinador de la Fundación Afroamérica y la Red Afro-Venezolana. Con él hablábamos sobre afroepistemología y la herencia africana en el Caribe. Si quieres conocer más sobre este tema, te recomendamos los artículos de Jesús en el portal Aporrea. Los buscas en internet y aparece la lista completa. ¡Cierra la vista! Escuchabas la entrevista a Jesús Chucho García, autor del libro Caribeñidad, luchador social e investigador sobre herencia afrocaribeña, identidad y cultura de la resistencia. La entrevista se realizó para la edición 130 de Caribe Nuestro y se divulgó el 20 de julio de 2017.